Hola mis queridos developers, el día de hoy vamos a hablar sobre REST. REST es una tecnología que ha revolucionado la ingeniería de software desde su aparición en el año 2000 y de la cual se nos presentan unas dudas muy claras al momento de pensar en REST. ¿Qué es REST? ¿Es una arquitectura, un patrón de diseño o una API? Te tengo noticias, REST es una arquitectura y como arquitectura requiere cierta etapa de diseño antes de realizar su implementación formal en un proyecto. Y esa etapa de diseño se compone de varios niveles. Uno de los primeros niveles es la etapa del caos. ¿Qué es la etapa del caos? En la etapa del caos es donde hacemos las definiciones iniciales como protocolos de comunicación y también como puede ser la definición del formato del mensaje o de las respuestas que darán nuestros recursos como es XML o JSON. Después de salir de la etapa del caos, hacemos la siguiente etapa, que es la definición de recursos. Entiéndase por recursos como partes importantes de nuestra aplicación. Por ejemplo, si contamos con un sistema de un colegio, los recursos de ese sistema pueden ser, como se ve aquí, estudiantes o sedes. Pueden existir más recursos como profesores, cursos, salones, auditorios, bibliotecas, etcétera. Son todas las partes importantes o las entidades, si se puede ver de esa forma, de nuestra aplicación, y estos son lo que vamos a denominar como recursos. Todos estos recursos tienen una función muy clara y es recibir una petición y darnos una respuesta a la petición enviada. La petición puede ser en distintos métodos, como se ve acá en el ejemplo get o post. Continuando, nos damos cuenta que hay más métodos para poder hacer las peticiones a nuestros recursos y que inclusive se recomienda utilizar estos métodos para las distintas operaciones que puede disponer un recurso. Todos los recursos siempre van a tener ciertas operaciones, ya sea de consulta, de inserción, de actualización o de eliminación, sin importar la lógica que éstas tengan por dentro. Lo que REST nos dice es que usemos algo llamado HTTP verbs y cada una de estas operaciones tiene un método ya definido. Para las consultas utilizaremos get, para la inserción utilizaremos post, para la actualización de nuestros recursos utilizaremos put y para la eliminación de un objeto utilizaremos delete. Eso básicamente es lo que hacemos con HTTP verbs. Este se puede ver como el segundo nivel de nuestra definición arquitectural inicial de una arquitectura REST. Continuando, nos encontramos con el tercer nivel, que es el más complejo desde mi punto de vista, llamado HATEOAS. HATEOAS es el uso de el hipertexto como núcleo del estado de la aplicación, que hace referencia a esto. Supongamos que tenemos un servicio en nuestra aplicación, o un recurso, perdón, en nuestra aplicación, que consulta las sedes con sus distintos estudiantes, que es lo que vemos en el lado izquierdo de la pantalla. Y básicamente lo que me retorna es un JSON con el nombre de la sede, la dirección de la sede y los estudiantes de la sede. Es un arreglo que tiene el estudiante 1, el estudiante 2 y el estudiante 3. Lo mismo para la segunda sede con el estudiante 7 y el estudiante 8. Con un nombre y con una dirección. ¿Esto qué implica? Primero tenemos un acople de servicios, ya que estamos acoplando nuestro servicio de sedes o nuestro recurso de sedes con nuestro recurso de estudiantes. Y también notamos que hay un proceso de carga un poco más pesado, ya que al momento de consultar nuestras sedes debemos también hacer todo el proceso de consultar a los estudiantes, y esto puede ser en este caso un número de estudiantes muy alto, lo cual afectará en cierto modo el performance de nuestra aplicación. Eso es un servicio REST o una arquitectura REST sin el uso de HATEOAS, pero con el uso de HATEOAS, que es en la parte derecha, adquirimos varias ventajas. Como se puede ver en la imagen de la parte derecha, contamos aún con una consulta una consulta hacia un servicio o recurso de sedes que me retorna las sedes, pero hay una pequeña diferencia en los estudiantes. Ya no es un arreglo de estudiantes, sino que es una URL. Todos los recursos de nuestra aplicación cuentan con su propia URL. Básicamente esta URL lo que va a hacer, si yo accedo a esta URL, es obtener todos los estudiantes. De esta forma logro únicamente obtener la información que necesito en este punto, que es las sedes, y si requiero obtener los estudiantes ya cuento con la URL en cada sede, la cual me permitirá acceder a un recurso totalmente independiente del cual yo puedo obtener mis estudiantes. Eso básicamente es el uso de HATEOAS. Es un concepto un poco complejo,
pero los invito a que lean un poco más de esto y siempre traten de implementarlo al momento de diseñar o tratar de implementar una arquitectura REST en cualquier aplicación que vayan a realizar. Tenemos un pequeño resumen de este video antes de terminarlo y básicamente pues en el punto 1 nos damos cuenta que REST es una arquitectura y no es un patrón de diseño ni tampoco un API, y nos damos cuenta que esta común arquitectura tiene tres niveles básicos de diseño, cuatro, perdón, niveles básicos de diseño, como pueden ser la etapa del caos, la definición de los recursos, los HTTP verbs y el HATOAS, que en pocas palabras permite un desacople de nuestros servicios y fomenta la reutilización de nuestros recursos ya definidos. Eso básicamente es lo que hace HATOAS y es lo que podemos lograr con REST al momento de definirlo como una arquitectura, que es lo que realmente es, y no como un patrón de diseño ni un API. No siendo más, mi querido developer, te hablo Jordi Andrés Rodríguez. Te invito a que por favor le des me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal y nos dejes en la caja de comentarios lo que opinas de este video. Hasta la próxima, mi querido developer.